Buenas noches. Saludo a todos los oyentes de este nuevo webinar que lleva adelante Politec. Es un gusto tenerlos ustedes con nosotros el día de hoy, que vamos a realizar una presentación nuevamente del avance del Índice del Desarrollo Sostenible, elaborado por el profesor Federico Dejo Soto. El profesor Dejo, licenciado en Sociología y máster en Ordenamiento Territorial, maestro en Gerencia Pública, tiene además estudios doctorales en Sociología y en Ciencias Políticas, y es docente principal en diversas universidades como ESAN, la PUC, ¿no?, la UNI o el CAEN, y ha desarrollado diversas actividades y estudios en esta materia. Para nosotros es un gusto contar con su presencia una vez más. Mensualmente nosotros estamos empeñados en llevarle a todos ustedes el avance de este índice para ir monitoreando cómo va la situación del país. Quiero dejar con ustedes, sin más preámbulo, al profesor Dejo. Bienvenido, profesor, al webinar. Le cedo el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, querido Luis. Buenas noches con todos los amigos que nos están siguiendo en este webinar. Y como acaba de señalar Lucho, vamos a hacer la presentación acerca de la evolución y posible avance, o en algunos casos no tanto como avance, de lo que está pasando en nuestro país y que es medido por el Índice de Desarrollo Sostenible. Este índice, como hemos señalado ya en el webinar anterior, busca ser una expresión de la diversidad de aspectos y componentes de nuestro territorio nacional y, por lo tanto, a través de una serie de variables e indicadores que hemos seleccionado a partir de un modelo que explicamos en aquella ocasión, nosotros hacemos un seguimiento a la medición de dichos indicadores y eso lo procesamos en un paquete, un software que permite identificar qué cosa está cambiando para bien o para mal en nuestro país y a partir de una serie de componentes que básicamente son el componente ambiental, el componente socio-poblacional, el componente económico, productivo y tecnológico y el componente institucional y normativo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar a la explicación de lo que ha ocurrido durante este mes en nuestro país y voy a compartir pantalla para poderles mostrar las diapositivas que nos permitirán conocer con más precisión lo que ha venido pasando en nuestro país, ¿no? Acá tenemos la introducción, naturalmente, de la fecha que vamos nosotros a evaluar. Recuerden que en el webinar anterior evaluamos lo que ocurrió entre julio y agosto, y ahora vamos a hacer agosto y septiembre, y así siguiendo esa secuencia. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa mostrar? Recuerden que el Índice de Desarrollo Sostenible forma parte de una teoría, que es la teoría del cambio, que apunta a encontrar las formas de cómo un país o un territorio puede alcanzar el desarrollo sostenible. Y alcanzar el desarrollo sostenible requiere de una metodología de gestión, que es gestión pública, pero también gestión privada. Pero además requiere de la participación de una serie de actores, actores que pueden ser desde el gobierno nacional, pero también son el sector privado y también los ciudadanos y todos aquellos que quieran contribuir a impulsar una serie de objetivos con sus metas para, en perspectiva, lograr el desarrollo sostenible. Ahora, el desarrollo sostenible, desde la perspectiva que estamos trabajando, requiere cumplir con ciertas etapas, para lo cual además se implementa una metodología de trabajo, que es una metodología de gestión. Y esas etapas que nosotros buscamos avanzar, cumplir para llegar al desarrollo sostenible, parte de que nosotros enfocamos previamente la realidad a futuro en posibles escenarios. Escenarios que hemos denominado desde el mejor escenario, que sería el escenario de zona óptima, donde se alcanzarían realmente las metas del desarrollo sostenible, pero previamente a este había un escenario de zona intermedia,
otro de zona baja, y finalmente 2 escenarios que serían, digamos, los más difíciles, aquellos en los que en realidad están en la mayoría de países no desarrollados y que es necesario salir, ¿cierto? Esos escenarios son el escenario de la zona crítica y el escenario de la zona muy crítica. En el webinar anterior nosotros explicamos que nos encontramos en realidad en la zona crítica, es decir, la zona penúltima dentro de la escala de posibilidades de escenarios, y que si vamos nosotros mirando hacia cómo nos envolvemos dentro de esa zona crítica, en realidad vamos a darnos cuenta que lo conveniente es salir de esa zona crítica, porque lo que sigue es la zona muy crítica. Y la zona muy crítica obviamente es lo menos deseable. En el caso de nuestro país también decíamos que hemos descendido, ¿no?, de un escenario que estaba en zona baja y que es un escenario que se aproximaba a la zona intermedia, que es una buena zona, ¿no? Pero lamentablemente a partir del año, digamos, 2008, 2009, 2010, comenzamos a bajar, digamos, dentro de la categoría en la que estábamos, que era una categoría que nos estaba llevando hacia la zona intermedia. Los factores son diversos, ya los hemos explicado, porque hay componentes ambientales, hay componentes sociales, hay componentes políticos, hay componentes económicos, productivos, tecnológicos, de competitividad, etcétera, que son variables que nosotros analizamos y que a partir de ahí es que nosotros podemos escenificar, digamos, dónde nos encontramos a través de un puntaje o de un índice que es el índice de desarrollo sostenible. Entonces, en la actualidad, de haber estado en el año 2008 en 4.90, acercándonos, digamos, a la zona intermedia, hemos descendido en realidad a la zona crítica, y la medición de septiembre, fíjense ustedes, ha bajado con relación a lo que habíamos visto en la medición de julio-agosto. En julio-agosto, el índice nos decía que estábamos en un puntaje de 3.06, que corresponde al rango de una zona crítica. El valor ponderado incluso es un poquito más abajo. Nos dice que estamos en un puntaje de 3.2 para el mes de julio-agosto. Pero ahora nos dice, oye, mira, el ponderado está en 2.97, o sea, menos que el ponderado del mes anterior, y también el ponderado normal, es decir, aquel valor promedio que no hemos ponderado, es decir, que no hemos hecho discriminación entre las variables, nos arroja que estamos en 3.02, mientras que en julio, agosto, estábamos en 3.06. ¿Qué ha pasado? ¿Cierto? ¿Por qué nos mantenemos en un estado crítico y qué tan fácil o qué tan complejo va a ser salir de este escenario? Porque si aspiramos a llegar a la zona óptima, verán ustedes que es necesario hacer una serie de cambios y posiblemente un largo recorrido que tenemos que dar. Ahora, este escenario de zona crítica, si pueden ustedes leer en la pantalla, está marcando 3.02, está dentro del rango de puntaje de entre el 2 y el 3.99, es decir, casi 4. Mientras que muy crítico está entre 1 a 1.99, es decir, está en el suelo. Es decir, es el escenario donde en realidad ningún país desearía estar, ¿cierto? Pero si nosotros estamos en 3.02, es que hemos venido teniendo una serie de dificultades y situaciones críticas que nos han llevado a este escenario, cuya descripción, como ustedes observarán, permite que conozcamos en pocas palabras qué está ocurriendo en promedio en el subsistema de recursos naturales, que tiene un valor de 2.12, o sea, bastante bajo en realidad, dentro del rango de 2 a 3.99, este es 2.12. O sea, estamos muy mal en su sistema de recursos naturales. Estamos en 3.73 en recursos sociales y poblacionales, y acá ustedes pueden leer la descripción de lo que implica cada uno de ellos, porque se da la descripción de lo que significa, es decir, es como si fuera el diagnóstico que se explica en cada uno de estos cuadros, y también podemos ir a su sistema de recursos económicos, científicos y productivos, que está en 3.75, es decir, pertenece a este rango. Por encima está el rango que parte de 4 hacia 6, pero ese es el rango de nivel de escenario bajo. No estamos ahí, no hemos subido, tendríamos que subir, si es que todo va bien, hacia ese escenario. Y
el otro escenario que corresponde al subsistema de recursos institucionales y normativos, donde también nosotros vamos a encontrar que estamos en un nivel bastante bajo. Entonces, visto, digamos, cómo se están manifestando los escenarios, nosotros podemos darnos cuenta que si pasamos a la siguiente lámina, hemos tenido una secuencia donde estamos por cada componente, ¿no? Recuerden que cada componente son estos son los componentes que van evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, observamos que de haber estado en la zona baja, en el 2008, hemos venido descendiendo hasta un nivel donde hemos tenido crisis muy graves en el tema político, el componente político, porque tuvimos, recuerden ustedes, la caída de Merino y se produjo un vacío de poder en ese momento, ¿cierto? Donde la población de todas las provincias del país prácticamente salió a las calles y pidió el cambio de presidente o de gobierno que se había instaurado. Y se instaló el gobierno de Sagasti, que fue un gobierno, digamos, transicional para convocar a elecciones. Entonces ese fue un momento muy crítico que hemos tenido, tanto en lo político como también en lo social y en lo económico, porque hemos afrontado y seguimos afrontando el problema del COVID. Entonces todo se agudizó. Cuando un país encuentra varios factores que se ponen problemáticos, ya sea que baja la economía, ya sea que las demandas sociales no son satisfechas, ya sea que a nivel político la gobernabilidad no satisface lo que la población quiere, por lo tanto no se resuelven los problemas sociales, económicos, ambientales, productivos. Entonces, esto comienza a descender y se manifiesta en escenarios con distintas características. Y este escenario fue un escenario muy difícil porque se manifestó la población y la población salió a las calles y por lo tanto pidió cambio naturalmente de gobierno a través de las elecciones que ya estaban programadas. Y vino el gobierno de Castillo, pero fíjese, el gobierno de Castillo se ha instalado en una situación de crisis muy fuerte, lo cual ha ido haciendo que el componente normativo institucional sea un componente muy frágil dentro del conjunto de las estructuras, de los subsistemas que tiene el sistema territorial. Por lo tanto, este gobierno de Castillo ha entrado hace poco, por decirle que fue ayer, ¿cierto? En una crisis ministerial que se veía venir, y lo habíamos comentado en la reunión anterior, porque este gobierno se instala en realidad con un equipo de trabajo sobre un partido que en realidad no manifiesta tener solidez ni tampoco tiene una ideología que converse con la ideología de los otros partidos. Es decir, es una ideología de izquierda marcadamente radical que no es la que nosotros conocemos dentro del conjunto de las izquierdas que han participado en los últimos años en los gobiernos del país, ¿no? Entonces eso marcó una diferencia, pero dentro de esa estructura del gobierno actual se genera también un conflicto, porque habían dos tendencias, o siguen habiendo dos tendencias de todas maneras, pero una de ellas, digamos la más radical, entra en conflicto directo con el gobierno de Castillo, o con el presidente Castillo, y por lo tanto, digamos, se ha resuelto mediante la renuncia del primer ministro, ¿no? Pero eso está implicando de que la curva de este subsistema se va hacia abajo, es decir, entra en una fase de crisis. Y no sabemos todavía si esa fase de crisis se va a resolver. Porque por un lado, si bien la oposición estaba pidiendo cambios a nivel del gabinete, y se han producido esos cambios, sin embargo, todavía no se conoce bien las características y las orientaciones de los nuevos miembros de ese gabinete. Entonces sigue siendo todavía, digamos, de cierta forma, un claroscuro lo que es la composición y las orientaciones del gabinete, y por lo tanto, si logra entenderse con el resto de partidos que están, sobre todo en el Congreso, posiblemente se genere un momento positivo y comience la curva a subir. Es decir, en lugar de tener una tendencia que comenzó a bajar cuando subió el presidente Castillo, comience a ascender. Y por lo tanto, ayude
a empalmar con el componente, sobre todo económico y social, que vinieron de caída desde hace, digamos, un poco más de año y medio, ¿no? Vinieron en caída y entraron a la zona crítica. Pero si esto, digamos, logra tener una buena armonía de trabajo y objetivos comunes con el Congreso sobre todo, es posible que el componente, como le digo, económico, que está teniendo ahorita un perfil que se levanta gracias a que hay buenos precios en las materias primas, sobre todo minerales, y también en ciertos productos de agroexportación, entonces comience a recuperarse la economía luego de esa fase crítica que hemos tenido con la aparición del COVID y todas las secuelas, digamos, que ha traído, ¿cierto? Entonces, estamos en una situación todavía expectante. Ahora, ¿esto es suficiente para que haga levantar el índice? Podría ser, pero para que el índice levante, no basta con un solo componente. En realidad necesita que levante, digamos, el perfil o la nariz, por lo menos 2 o 3 componentes y se convierta, digamos, en un factor que arrastre a los componentes que no están todavía levantando, digamos, más velocidad, más dinamismo, y se genere una sinergia que salga del escenario crítico y vuelva al escenario de la zona baja. Que eso es lo que buscaríamos nosotros que ocurra, por lo menos en los próximos 2 años, salir de la zona crítica y entrar a la zona baja. ¿Qué ocurriría si no salimos de la zona, digamos, crítica? Y se puede, digamos, complicar la relación con otros actores, digamos, a nivel nacional. Por ejemplo, hay muchos reclamos, vemos, de poblaciones de la zona de la selva norte, sobre todo poblaciones indígenas afectadas por los derrames de petróleo. Vemos poblaciones que están en conflicto en la zona de Satipo, también poblaciones, digamos, de grupos étnicos que están en esa zona, pero también en los corredores mineros, ¿no? Y posiblemente, digamos, se manifiesten ciertos problemas también en algunas regiones del sur del país. Entonces, hay todavía muchas cosas por resolver y va a depender de la gestión política de todos los bandos, o sea, no solamente del bando que dirige el Ejecutivo, sino también de los bandos o partidos que están en el Congreso, ¿no? Entonces, estamos en un escenario todavía complejo y de difícil claridad, salvo que, como les digo, en las próximas, no sé, quizás, no semanas, quizás en las próximas de 10 o 15 días, digamos, tanto el Ejecutivo como el Congreso lleguen a puntos de acuerdo, entonces que empujen ya con una fortaleza propia de una unidad al país hacia adelante. Ahora, si nosotros estamos pensando en el desarrollo sostenible, recuerden que se requiere equilibrio en todos los componentes. ¿Qué significa que se requiere equilibrio? Significa que no puede haber un componente que tenga un valor muy por encima del resto y que el resto de los componentes estén a un nivel bajo. Por ejemplo, que un componente llegue a un nivel óptimo y que otro componente se quede en el nivel crítico. Eso no es tan elástico, ¿no? Para que se genere un desarrollo sostenible se requiere que los 4 componentes vayan en realidad de la mano, o sea, tengan una marcha paralela, pareja, equilibrada. Entonces, si nosotros queremos que el componente social vaya bien, tiene que ir bien también el componente político, social, y tiene que ir bien el componente económico productivo. Si queremos que el componente ambiental marche bien, tiene que ir bien también el manejo del componente social, del componente productivo y también la parte normativa, y así sucesivamente. Es decir, cada componente se va retroalimentando de lo bueno que está del otro componente, porque se articula, o también se puede perjudicar si algún componente, en lugar de enviar energía o señales positivas, comienza más bien a enviarle señales negativas. Es decir, lo depreda, ¿no? Es como decir, si nosotros tenemos cerca de nuestra casa un curso de agua que viene limpio, no está contaminado, pero nosotros tenemos a lo mejor actividades domésticas y actividades productivas que generan factores contaminantes y eso son residuos que los arrojamos a esa agua, pues esa agua ya no va a ser agua limpia, ya no va a ser una agua que está en un nivel óptimo, va a ser un agua que posiblemente se va a convertir en un agua de nivel crítico.
De la misma manera que nosotros, si no hacemos manejo de los residuos sólidos o líquidos, nos vamos a convertir dentro de nuestras casas también en elementos críticos con relación al entorno y a nosotros mismos. Es decir, vamos a empeorar la salud, posiblemente empeoremos también nuestras condiciones de vida y por lo tanto todo el entorno, es decir, el conjunto del territorio se comienza a afectar. De ahí que es muy importante, por lo tanto, que todos los componentes del territorio vayan de la mano. Una buena norma que nos diga cómo actuar pensando en el resto y por lo tanto siendo respetuosos y solidarios, posiblemente va a hacer que la sociedad sea más organizada y tenga mejores frutos. Pero si no tenemos buenas normas o nadie le hace caso a las normas, nos vamos a convertir en una sociedad anárquica donde cada cual ve por su propio lado y no trabaja en función al conjunto y por lo tanto esa sociedad se va a ir atrasando. Es decir, cada componente comienza a marchar por su lado y no hay sintonía, no hay sinergia entre los distintos elementos, ¿no? Veamos ahora, fíjense, algunos de los retos que el gobierno de Castilla va a tener que afrontar. Fíjense, aquí tenemos nosotros las distintas variables del subsistema recursos naturales. Y este subsistema tiene las variables agua, suelo, aire, bosques, fauna, minería, hidrocarburos y también capacidad de gestión territorial. Yo les voy a señalar algunos datos críticos en recursos naturales que debe enfrentar el gobierno. Porque si ustedes miran cuánto es lo que está calificando cada una de las variables en una escala de 1 a 10, siendo 10 el nivel óptimo, que está con verde, y rojo es lo que hemos medido en este mes. ¿Cuánto es lo que están llegando? Pues están muy lejos del verde. Eso significa que esto tiene que crecer cada uno hacia el punto de referencia, pero estamos lejos. ¿Y qué significa que estamos lejos del punto óptimo? Significa que estamos en un espacio crítico. ¿Qué implica, por ejemplo? Que si miramos el agua, y acá tenemos el agua, ¿cierto? Lo deseable es que estuviera en 10, pero está en 2.25. ¿Por qué? Entre varios factores en el tema del agua, es que en las últimas décadas los nevados del Perú han perdido cerca del 57% de su área. Es decir, estamos perdiendo aceleradamente volumen de agua natural, que es la que luego se desplaza a los nevados hacia las partes bajas y permite que surquen los ríos hacia la costa, hacia la selva, y también se generen los ojos de agua, etc. Y eso producido posiblemente por el calentamiento global. Entonces, ahí tenemos un problema. Si el gobierno no actúa con respecto a este tema, entonces cada vez vamos a tener menos oferta de agua natural. Y el agua natural es la que le da el agua a las ciudades. Si vemos la deforestación, en nuestro país se pierden cada año 150.000 hectáreas de bosque amazónico. Lo que se ha perdido durante estos últimos 30 años es una extensión de bosques equivalente a la región del Cusco. Eso nos da una idea de cómo está avanzando la deforestación en la parte amazónica, que es la zona de principal biodiversidad del país y muy importante además para el clima en el mundo. Ahora, según la Autoridad Nacional del Agua, evaluó el estado de 159 cuencas en el país. De 159 cuencas que evaluó, 129 están contaminadas con todo tipo de residuos domésticos industriales. Fíjense ustedes, el agua, que es un factor tan importante y vital para el desarrollo, miren ustedes en qué situación se encuentra, ¿no? Igual que los bosques. Y luego, el Ministerio de Energía y Mina ha identificado que hay 7.000 pasivos ambientales heredados, obviamente, desde inicios del siglo pasado, cuando la minería y actividades de hidrocarburos y de otros yacimientos comenzaron a explotarse. Pero no habían prácticas de manejo ambiental. Y como no habían prácticas, no habían normas, no habían exigencias, entonces se abrían actividades de esa naturaleza, mineras, de hidrocarburos, pero no se manejaba luego el abandono
de este tipo de yacimientos y han seguido contaminando el entorno, las aguas, los suelos, la fauna, y eso hay que resolverlo. Entonces, eso nos da una idea de algunos de los problemas en el sistema de recursos naturales si es que queremos llegar al nivel óptimo o de desarrollo sostenible. Entonces, hay un trecho importante que andar. Y eso debe saberlo el gobierno para que actúe. En el subsistema de recursos sociales y poblacionales, ustedes pueden ver también que hay una diversidad de valores entre las distintas variables, ¿cierto? Está la variable de salud, que tiene valor 4.67, educación 5.19, pero empleo adecuado tiene 2, ¿no? Ingreso tiene 2.79, vivienda 5.74 y expectativas de futuro muy bajo, está en 2. Entonces, hay algunas variables que están en un nivel muy bajo en cuanto a su evolución, pero hay otras que están un poco mejor, pero sin llegar, obviamente, al nivel óptimo, ni siquiera llegan al nivel intermedio, ¿no? Posiblemente raspando algunas de ellas, porque podría ser un nivel que se acerca al nivel bajo. Ahora, ¿qué cosas hay que urgentemente atender? Fíjense, en este subsistema de recursos sociales y poblacionales, hay todavía tasas importantes de niños con anemia. El 40% de niños de 6 a 35 meses tienen anemia. 40% de niños de 6 a 35 meses tienen anemia. Y de nutrición crónica, el 12.1 de niños menores de 5 años. Mortalidad infantil, hay cerca de 18 muertes por cada 1000 nacimientos. O sea, estos son valores que un país desarrollado o semidesarrollado no va a tener, no puede tener. Lo tiene un país que está en situación crítica. Ese nivel de carencia de salud en niños y además en mortalidad infantil, mire, nos aleja bastante de lo que es una situación en un país desarrollado. Por lo tanto, si queremos avanzar hacia mejores escenarios, hay que preocuparnos bastante de ese problema. En educación, los resultados de la prueba PISA, que es la prueba que la OECD, que es la Organización de Países Más Desarrollados, que desarrollan programas de ayuda para países como los de Latinoamérica, por ejemplo, para que avancen en sus condiciones de trabajo, de producción y de vida, indican que el Perú, en cuanto a sus estudiantes, en la capacidad de razonamiento lógico-matemático y de lectura, fíjense, está en el puesto 64, ¿no? Al año 2018, que fue el último año que se hizo la prueba. Y ese puesto 64 significa que estamos por debajo, en realidad, de la mayoría del resto de países de América Latina. Es decir, si nos comparamos con países como Chile, Colombia, Brasil, Argentina, estamos por debajo de ellos. ¿Ah? Y es un problema que se viene arrastrando desde hace varios años. Es decir, no logramos mejorar la calidad educativa, por lo tanto, nuestros niños tienen carencias importantes. Ahora, ¿en qué condiciones estudian nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? Según datos de Minedu, a través de su organismo que ve la infraestructura educativa, datos de hace 2 años señalan que el 50% de los locales escolares públicos deben ser demolidos por su mal estado. El 50%. Es decir, que nuestros niños y adolescentes estudian en colegios que pueden caerse con cualquier temblor o cualquier sismo porque están muy deteriorados, muy viejos o tienen cimientos que en realidad no se corresponden con una construcción en un país que tiene una intensidad sísmica muy importante. Finalmente, otro dato, ¿cierto? Entre varios datos más, yo le estoy dando solamente algunos pocos datos de este subsistema de recursos sociales. El empleo de la mayoría de peruanos, el 75% de peruanos que tienen algún tipo de trabajo es en realidad informal. Significa que
solamente un 25% de las personas que trabajan tienen un empleo donde pueden gozar de los beneficios laborales según las leyes. El 75% no lo tiene. Por eso se habla de que en Perú tenemos una economía informal. Y ese es un asunto muy grave que se arrastra también hace muchos años y no se resuelve. Pasan los gobiernos uno tras otro y no se resuelve. Entonces la pregunta es, ¿tiene un plan específico el gobierno actual para resolver estos problemas? Porque si no tiene un plan específico, va a terminar su periodo como terminó el gobierno de Kuczynski, o el de Alan García, o el de Humala, o el de Toledo, o el de Fujimori, y en realidad sobrevivieron sobre los problemas, pero no los resolvieron. Entonces sería muy duro que no se resuelvan estos problemas porque significarían 5 años más perdidos, ¿cierto? ¿Qué pasa en su sistema de recursos técnico-productivos? Fíjense, de la red vía nacional, ¿cierto? De las carreteras que unen Lima, las capitales de provincias, y las capitales de provincias con sus distritos, sus poblados menores, solo el 17% está pavimentado. Esa es la realidad del país. Solo el 17% del total de carreteras nacionales, regionales y locales está pavimentado. Eso es casi nada, menos del 20%. Esa es la condición real del país. Y entonces, ¿cómo se va a comunicar la gente del interior para sacar sus productos, por ejemplo, para poderlos ofertar en otros mercados? ¿O cómo se va a mejorar el turismo si tenemos unas carreteras que mayormente son afirmadas por caminos de herradura? Hemos visto no hace mucho en un video, un noticiero, que para llevar las vacunas, los pobladores de una comunidad ponían en riesgo su vida, porque no había carretera. Tenían que bordear un cerro con un precipicio enorme. Bueno, esa es la realidad. Por eso estamos en una situación crítica. No estamos en el escenario bajo, ni en el escenario intermedio, y menos en el último. Estamos en el escenario crítico. Entonces, si queremos alcanzar el desarrollo sostenible, miren ustedes lo que tenemos que avanzar. Ahora, el PBI, que mide el crecimiento de la economía, desde los años 2011 al 2019, digamos, hasta antes del COVID, ¿no? 10 años antes del COVID, tuvo un crecimiento de 3.67 en promedio al año, ¿no? Entre el 2011 y el 2019. Fíjense, este crecimiento no es malo, sobre todo no es negativo, pero no es suficiente si nosotros queremos avanzar hacia el desarrollo. Los países que alcanzan el desarrollo tienen crecimiento anual en su PBI de 7% anual o más. Igual con la inversión. Se requiere mucho volumen de inversión y por lo tanto tenemos que tener una política adecuada para atraer más inversión. Pero con los problemas que hemos visto en el componente político normativo, lo que se dice es que para el próximo año a lo mejor no van a haber nuevas inversiones. Solamente habrán las inversiones que se han programado para 3 o 4 años. Pero nuevas inversiones, fíjense ustedes, se está considerando que van a ser muy escasas. Por lo tanto, el PBI va de la mano con el crecimiento de la inversión. Y eso hay que resolverlo. Si no se resuelve eso, pues seguiremos en el escenario crítico. Esa es la verdad de las cosas. Ciencia y tecnología. Los países desarrollados, si queremos tener como modelos un país desarrollado, porque obviamente cuando alguien tiene posibilidad de viajar, se va no a un país menos desarrollado, busca irse a Estados Unidos, busca irse a un país europeo, etcétera, ¿cierto? Porque la gente busca naturalmente un lugar donde aprender cosas nuevas, más tecnología, ¿no? Un lugar donde a lo mejor pueda tener emprendimientos con mejor calidad. Bueno, busca viajar. Pero hacer ciencia y tecnología en las universidades peruanas o en centros de investigación es una proeza. Casi no hay posibilidades porque la inversión además es muy baja. ¿Cuánto es la inversión del PBI nacional en ciencia y tecnología en el Perú? Es 0.08 del total del Producto Bruto Interno. Cuando en los países desarrollados eso oscila entre el 3 y el 5% de su Producto
Producto Interno. Entonces estamos, pero lejos, lejos, lejos. Y ciencia y tecnología es lo que le da autonomía y futuro a un país. Es la modernidad. Sin esa modernidad de ciencia y tecnología, no tiene sentido pensar en futuro porque no va a ser posible. El otro tema, problema grave, es el manejo de residuos líquidos y residuos sólidos. En nuestro país, fíjense ustedes, los residuos líquidos, sobre todo los desagües de distinto tipo, solamente el 32% son debidamente tratados, o más o menos tratados, solamente el 32%. Es decir, arrojamos a los ríos y al mar todo aquello que puede contaminar. Y de los residuos sólidos, fíjense, solamente es el 4%, que es adecuadamente tratado y dispuesto. Solamente 4% en residuos sólidos. Y posiblemente 32% en residuos líquidos. Tengamos en cuenta que el manejo de operación y mantenimiento de las infraestructuras de aguas residuales es muy pobre en el país. Tienden generalmente no solamente a dañarse, sino que son, digamos, insuficientes para la cantidad de volúmenes de agua que deben tratarse. Finalmente, fíjense en el sistema o subsistema de recursos institucionales y normativos. Acá es terrible. Es terrible. En primer lugar, si estamos nosotros en el nivel crítico es porque los poderes públicos, y en general las instituciones del Estado, tienen muy poca capacidad de gestión. Y sorprendentemente en el país el gasto público se ha incrementado notablemente en los últimos 20 años. Se ha triplicado en los últimos 20 años prácticamente la capacidad de gasto público. Pero los resultados no están a la altura del invertido. Nada que ver. Si hasta ahora no podemos invertir adecuadamente en la reconstrucción con cambios luego del desastre del Niño Costero. Imagínense ustedes el nivel de gestión que tenemos. Si no lo resuelve este gobierno, pues seguiremos en lo mismo. Lo otro, la corrupción. En este país se respira corrupción por todos lados. Basta ver que todos los expresidentes, desde 1990 hasta el 2020, o tienen sentencias judiciales o están con procesos de investigación abiertos, con pedidos de extradición, ¿cierto? Y no solamente los presidentes, también funcionarios de gobiernos regionales, autoridades provinciales, autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Es decir, en este país, en la parte institucional, se respira corrupción por todas partes. Y por supuesto que en el sector privado también, si no miremos lo del Club de la Construcción, ¿cierto? Ahí tenemos un problema gravísimo. Ese es un virus terrible, pero está en la moral, está en la mente, está en la actitud, en el comportamiento, y está en la práctica. ¿Podrá resolverlo este gobierno? Bueno, algunos miembros del gobierno, del partido que ganó, están siendo investigados, ¿no? Entonces ya no es un tema de centro, derecha o izquierda, es un tema que está metido dentro de la cultura nacional. Pero, en general, las encuestas que se hacen sobre si los ciudadanos en el Perú respetan las normas y las leyes, y miren, los peruanos reconocemos, por gran mayoría, más del 90% reconoce que no respetamos las normas y las leyes. Pero tampoco hacemos mucho para respetarlas, porque el que las respeta, un poco que da la idea que peca de tonto, porque la formalidad no es la cultura del vivo. Entonces, acá, lo que se ha consolidado es la cultura del vivo. Es decir, no respetar las normas y las leyes porque se piensa que así se gana más. El gobierno actual y los que vienen tienen que luchar contra eso. Y tienen que dar el ejemplo, porque si no, tampoco ayudamos. Es decir, no solamente es el tema de autoridades y gobierno, también es tema de ciudadanos. Y finalmente, fíjense, y les estoy mencionando solamente algunos de los problemas, por cuestión de tiempo sobre todo. La paz social en este país es algo muy difícil de alcanzar.
Y no me refiero solamente al tema del terrorismo, me refiero a los conflictos sociales, conflictos ambientales, conflictos relacionados con actividades productivas, donde generalmente las poblaciones más pobres, que son las más vulnerables, y las que no tienen conocimientos suficientes sobre cómo es que se pueden defender ante situaciones que a lo mejor no terminan de entender, hacen su huelga, levantamientos, toman carreteras, lo estamos viendo en la selva norte del país, los aguajún, están con problemas que hasta ahora no se les resuelve la contaminación de sus suelos, sus aguas, ¿cierto? Y los chánicas, en la parte de Satipo, están reclamando también una serie de servicios que les prometen, no se cumplen. No es un tema solamente del gobierno nacional, es un tema de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que no tienen capacidad de resolver los problemas locales, ¿cierto? Y por lo tanto es un tema urgente que se debe tratar. Y por lo tanto, todos los meses la Defensoría del Pueblo reporta un promedio de 170 conflictos sociales al mes, desde hace varios años. Es el promedio. 170 conflictos sociales que no lo puede ni resolver, al parecer, ni la PCM, y la Defensoría del Pueblo no está para resolverlos. Obviamente está básicamente, digamos, para dar cuenta y hacer seguimiento al conflicto. Pero quien no tiene que resolver es la PCM y las entidades públicas. Pero ¿cómo es posible que eso todos los años esté a ese nivel? Y la gente otra vez vuelve, ¿cierto?, a hacer reclamos que supuestamente están firmados bajo acta. El asunto es que esas actas no siempre se cumplen como se deberían cumplir. Bueno, pues fíjense, eso es lo que por ahora les puedo reportar sobre lo que en nuestro país, utilizando el Índice de Desarrollo Sostenible, podemos darnos cuenta de en qué nivel nos encontramos y qué puede ocurrir si no resolvemos este problema. Hasta dónde podemos bajar o descender. Porque fíjense, el promedio que le estoy diciendo, que es 3.02 sin ponderar y 2.97 ponderado, está dentro de la zona crítica. Lo que yo le estoy narrando es lo que estamos en el IDS de la zona crítica. Si eso no mejora y no sube a la zona baja, que tendría ya otras características con soluciones, por lo tanto, un mejor futuro, el riesgo es que más bien, si empeora, baja la zona mundial. Y eso, obviamente, que no sería nada bueno ni para este país ni para los países vecinos. Pero todo va a depender de nosotros y naturalmente va a depender de los que están en el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los poderes, ¿cierto?, judicial, que administra las leyes, el Ministerio Público, que vigila, digamos, ¿no?, un sistema de control, la Contraloría, ¿no?, pero también la ciudadanía. ¿Qué hace la ciudadanía para que nuestro país salga de la situación que nos está indicando el Índice de Desarrollo Sostenible y por lo tanto aspire a escenarios mejores para el futuro? Bueno, es lo que por ahora les puedo, digamos, exponer, ¿no? Obviamente hay más información, pero poco a poco seguramente podremos ir conversando y detallando más la utilidad de este índice. Muy bien. Muchas gracias. Luis, sí, ¿cómo no? Profesor, muchas gracias, de verdad, precisa y clara la exposición, ¿verdad? La situación que se explica es bastante difícil. Como dice usted, es tarea de todos nosotros apuntar a que esos indicadores mejoren. Justamente aquí tengo una pregunta para de los oyentes. Profesor Dejo, si tuviéramos que opinar de los factores, ¿cuál sería, a su entender, el más urgente de arreglar para iniciar este proceso de mejora de los indicadores del índice de desarrollo sostenible? ¿Opina usted que hay alguno en particular por donde haya que comenzar? Gracias, Luis, por la pregunta y también al amigo que la ha hecho, ¿no? Fíjese,
nosotros hablamos que estamos en un territorio, y un territorio es un espacio que pertenece a un país o a una nación y por lo tanto tiene gobierno. Y el gobierno viene a ser el cerebro de ese territorio. Por lo tanto, ese que da las normas, ese que da la estrategia, da la visión, da las propuestas, ese que gestiona, ese que viabiliza cómo debemos educarnos, cómo debemos comportarnos, también establece las sanciones, establece qué se debe cuidar, cómo lo debemos cuidar. Entonces, el ser humano, en cuanto a su organización, depende en realidad del aspecto institucional y normativo. Es el aspecto central. Una buena norma, una buena ley, una buena práctica social haría un mejor manejo de los recursos naturales, haría un mejor manejo de la educación, haría un mejor manejo de la ciencia, de la tecnología, le daría la utilidad correspondiente, combatiría la corrupción y posiblemente haría que nosotros fuéramos más diestros en la gestión pública y privada. Entonces yo diría que la principal responsabilidad está dentro de ese componente que es donde radica los gobiernos. Ahí están todos los poderes. Y por lo tanto, ellos tendrían que asumir la principal responsabilidad. Ok, profesor, agradezco su respuesta. Bueno, entonces, a todos los oyentes, agradecerles su participación, agradecerle principalmente al profesor Federico Dejo esta presentación, con que estamos comprometidos con él y además con la sociedad, en hacer justamente estas presentaciones para ir mostrando la necesidad de ir mejorando en la gestión pública, la importancia de ella, y Politec como institución está presente permanentemente en esta búsqueda. Agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.